Dios le bendiga a amada iglesia de Dios Pentecostal del Saco de Ceiba, mi amada ovejas, amén. Y amigos que están aquí al alcance de esta tecnología, le habla a su pastora Elizabeth Ramos, aquí junto con el superintendente del Departamento de Educación Cristiana y Familia, nuestro hermano Eladio Rivera. Gloria en nombre del Señor. Y por ahí por el lado está Willy con su guitarra. Vamos a adorar en el nombre del Señor, pero primero queremos hacer una oración especial para comenzar esta escuela bíblica. Nuestro hermano Eladio nos dirige con eso. Padre de gracia y Padre de misericordia, en el nombre de Jesús, Sí, Señor. en esta hora te pedimos tu presencia, tu bendición, que tú dirijas, Señor, nuestras palabras y que en esta hora podamos, Señor, expresar tu palabra de una manera libre, conforme, Señor, a tu voluntad. Permite que aquellos que están al alcance de nuestro voz puedan ser edificados y bendecidos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios le bendiga, qué bueno el Señor. Adoramos el nombre del Señor. Vamos entonces a cantar un corito. Amén. Nuestro hermano Willy. Cantamos Tengo un motivo que es de grande gozo, ¿verdad? Tenemos un motivo que es de grande gozo. Por eso, ¿verdad? Jesucristo vive en nuestra vida, vive en nuestro ser. Aleluya. Comenzamos. Amén. Hay un motivo Que es de grande gozo, Cristo Jesús habita en mi ser. Hoy que en mi vida Cristo es mi todo, siempre feliz con Él seré. Si estoy alegre, me aumenta el gozo, si pruebas tengo, lo único que da. Si estoy enfermo, Cristo me sana, llena mi alma de seguridad. Tengo un motivo que es de grande gozo, Cristo Jesús habita en mi ser. Porque mi vida Cristo es mi todo, siempre feliz por Él seré. Si estoy alegre, me aumenta el gozo, si pruebas tengo, fruto me da. Si estoy enfermo, Cristo me sana, llena mi alma de felicidad. Aleluya. Verdaderamente que hay un motivo de grande gozo. Cristo vive en nuestras vidas, iglesia, y por eso nosotros le alabamos y le glorificamos. Vamos a tener a nuestra hermana Olga, con el nombre del Señor, que va a leer la lección de hoy, la número 16, con el tema exhortaciones para vivir piadosamente en Cristo. La lectura bíblica en 1 de Pedro, capítulo 9, verso del 1 al 9. Capítulo 2, aleluya, capítulo 2, del 1 al 9. Dios le bendiga. Amén. Primero de Pedro, segunda, del 1 al 3 al 13. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ellas crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificadores como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y
piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Alabado Aleluya. sea la gloria del Señor. Te bendiga. Dios añada bendición a esta palabra hermosa en esta tarde. Gloria en nombre del Señor. Y ¿verdad? Estamos en esta tarde, vamos a compartir esta escuela bíblica. Por lo menos yo voy a estar acompañando a nuestro hermano, el maestro, ¿verdad? De este día, nuestro hermano Eladio Rivera. Pero antes de todo, ¿verdad? Hemos visto el tema de exhortaciones para vivir piadosamente en Cristo. Quiero, ¿verdad? Pues leerle la afirmación fundamental y luego de una pequeña introducción estaremos, amén, en medio de esta clase, pues haciéndole preguntas aquí al maestro. Gloria en nombre del Señor, y nos gozamos porque cada día que nos podemos, ¿verdad? Reunir a estudiar la palabra es una bendición, y este día es una bendición. Aunque estamos aquí, la iglesia no está aquí, solamente, ¿verdad? Vemos 4, 5, ¿verdad? 5 personas, amén. Gloria en nombre del Señor. Pero la iglesia está viva, amén. Y la iglesia está en sus hogares, pero está adorando y bendiciendo el nombre del Señor. La afirmación fundamental en esta clase, amado hermano y amigo que está, ¿verdad?, mirando por el YouTube este estudio, dice: Dios, por medio de su palabra, esta palabra nos orienta a comportarnos como es digno en lo personal, en la iglesia y en la sociedad. Y eso es lo que vamos a ver, nuestro hermano Eladio, que en Primera de Pedro, ¿verdad? Pedro, uno de los apóstoles de Jesucristo, comienza a dar directrices, instrucciones al pueblo por la preocupación de la necesidad que tiene cada creyente para vivir piadosamente en Cristo. Amén. Dice que esta segunda lección se dan diversas instrucciones relacionadas con el comportamiento y la conducta de los creyentes en la sociedad y entre ellos mismos. También, pues claro, en el tiempo del apóstol Pedro, pero esta clase ha venido a bien, hermano, en este tiempo. Está bien atemprada a este tiempo que nos hace falta recordarnos a nosotros que muchas veces se nos olvida vivir piadosamente en Cristo Jesús. Dice aquí que en primer lugar, ¿verdad? Vamos Pedro exhorta a desechar todo aquello que sea perjudicial a la vida espiritual, a tener un acercamiento continuo al Señor, que es la piedra, y eso vamos a hablar ahorita. En segundo lugar, se dan varios imperativos a los diferentes componentes de la iglesia. Por ejemplo, a los casados, a los criados, para que vayan en armonía con los códigos de ética establecidos en la sociedad del tiempo del apóstol Pedro. Creo que así nos hace falta esta clase, ¿verdad? Para nosotros mucha falta, ¿verdad? Y lo vamos a ver ahorita cuando usted empiece a darnos, ¿verdad?, esa palabra. El seguir las exhortaciones de la carta redundarán en una adecuada relación con las autoridades civiles y gubernamentales, así como los demás miembros de la familia de Dios. Para lograr tales fines, Pedro utiliza el modelo sentado por Cristo. Voy a dejar esta introducción aquí porque quiero hacer una pregunta a nuestro hermano Eladio, ¿verdad? Sabemos que a veces escuchamos por ahí: a este le falta ética. A este le falta ética, ¿verdad? Para hablar, ética pastoral, ética, ¿verdad? En el protocolo de la gente manifestarse ante la sociedad, los políticos que a veces se van se falta la ética a mucha gente, ¿verdad? Pero ¿qué significa ética? En términos simples,
términos sencillos, pastora, la ética no es otra cosa que la norma de conducta aceptable en una sociedad o en un grupo. Por eso nosotros decimos la ética de tal colegio, de los ingenieros, de los doctores, de los abogados, la ética social, la ética de la iglesia, va a variar de una sociedad a otra y va a variar de un grupo a otro. Pero realmente la ética es la norma de conducta que se considera razonable, que se considera correcta o que se considera aceptable en una sociedad particular o en un grupo de personas particulares. Amén, muy bien, son normas, es como reglas, ¿verdad? Se puede decir que son reglas. Son reglas. Son instrucciones que como dice él, dependen del sitio donde se está elaborando, quizás hay una ética, ¿verdad?, de trabajo, una normativa, las iglesias, amén, el trabajo secular, y yo pienso, ¿verdad?, yo no sé usted, si es importante uno tener ética. Claro, porque cuando nos salimos fuera de la ética nos estamos saliendo fuera de grupo. Amén. Estamos actuando al margen de los grupos. Por eso la sociedad tiene unos niveles de ética que no son los mismos que tenían años atrás. Si usted se fija, pastora, la ética ha cambiado muchísimo. Muchas cosas que antes se consideraban que eran malas, ahora se adoptan como algo bueno. Y es que la ética va cambiando en la sociedad. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de la ética del cristiano, pues el cristiano tiene una ética fundamentada en la palabra de Dios, que no cambia, que no varía y que no está sujeta a la ética del mundo que nosotros vivimos. O sea, el mundo tiene una ética, el creyente tiene otra ética. Nosotros, la fuente de nuestra ética es la palabra de Dios. Por eso es que la ética cristiana es la misma del apóstol Pedro, es la misma del tiempo presente y ha sido la misma en todas las épocas del cristianismo como tal. Qué lindo, ¿verdad? Porque nuestra norma de conducta es la Biblia. Amén. Qué bueno, ¿verdad? Fíjense, por eso la afirmación fundamental dice aquí que Dios por medio de su palabra nos orienta a comportarnos como es digno. Eso es lo que es ética. El comportamiento digno dentro de la enseñanza bíblica. Qué lindo, ¿verdad? Que es maravilloso porque a veces uno, ¿verdad?, en este caminar de tantos años, escucha hasta el mismo cristiano, yo nací así y así me quedo y yo no voy a cambiar. Y entonces pues establecen unos comportamientos, ¿verdad?, unos métodos de vivir, y entonces fuera de lo que es una ética, y entonces se convierte en un desorden de vida, ¿verdad? Desde luego que sí. Desde luego que sí. Nosotros podemos haber nacido de una manera, pero si hemos nacido en Cristo, pues entonces tenemos que nacer a la manera de la palabra de Dios. Sí, eso es así, ¿verdad? Y qué lindo porque esto, principalmente, pues a veces decimos, a mí me criaron así yo voy a hacer toda la vida y no voy a cambiar. Pero usted lo dice ahí, esas palabras con luz. Dice, el que viene a Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Vamos a la palabra y Él nos va a decir, esta palabra nos va a decir cómo nosotros tenemos que vivir una vida piadosa, una vida cristiana, una vida llena de la presencia del Señor. Amén. Pues le tengo la segunda preguntita. Vemos a Pedro, ¿verdad? En esta primera de Pedro, que ya la semana pasada hablamos de Pedro, ¿verdad? La anterior. No, la semana pasada precisamente. Ah, sí, O sea, la pasada no, porque la pasada dimos las 7 palabras, sí, pero la pasada anterior. Hablamos de Pedro, de su temperamento, y aquí lo vemos, un Pedro diferente, preocupado por las condiciones sociales y políticas que vivían en ese tiempo, y cómo eran esas condiciones sociales y políticas del Imperio Romano en los tiempos del apóstol Pedro. Bueno, eran bien diferentes de las nuestras, desde luego. Desde el aspecto político, Pedro le está escribiendo a 5 provincias del Asia Menor, lo que hoy se conoce como Turquía, que lo hablamos en la lección anterior, que se encuentra en los primeros versículos del capítulo 1.
el Imperio Romano tenía unas provincias imperiales que estaban gobernadas por unos gobernadores que desde el año 44 en adelante se llamaba pretextos. Y tenía otra ciudad, otra provincia que estaban gobernadas por el Senado romano y se conocían como provincias senatoriales, y esas estaban dirigidas por otro grupo de personas que se les llamaba procónsules. Nosotros encontramos, por ejemplo, en la Biblia que Judea era una provincia imperial, y encontramos a Poncio Pilato, a Félix, a Festo como gobernadores en Judea, y en Chipre, y en Acaya, que eran provincias senatoriales, encontramos en Chipre a Sergio Paulo como el procónsul, y en Acaya a Galión, que lo vamos a encontrar en una de las revueltas que hicieron en contra de Pablo. Eso en cuanto al aspecto político. En cuanto al aspecto social, la sociedad romana tenía tantos esclavos, una cantidad de esclavos increíble. Estaba compuesta un grupo inmensamente grande de esclavos. Algunos habían sido vendidos por causa de que habían sido prisioneros de guerra y se tomaban como esclavos. Otros eran por causa de deudas que no podían pagar, y entonces pues ellos tenían los vendían como esclavos para saldar las deudas, o los hacían trabajar como esclavos para saldar las deudas. Esa era la condición realmente triste que vivía la sociedad en el tiempo del apóstol Pedro, al que Pedro le escribió esta carta. Por eso vamos a encontrar a Pedro hablándole sobre la necesidad sobre la conducta de la iglesia en el aspecto político y en el aspecto social. Qué bonito, ¿verdad? Y esa una preocupación, ¿verdad?, que yo me imagino que tendría Pedro, porque las condiciones en que, ¿verdad?, sociales y políticas de ese imperio no era nada de fácil. Entonces venían los recién convertidos, la gente cristiana, la iglesia como tal, adoptaban, ¿verdad?, esto, cosas que estaban fuera, ¿verdad?, de lo que es la conducta, y se portaban mal. Y Pedro entonces pues escribe esta carta para exhortarlos, amén. Por eso es que esta exhortación, yo me imagino que cuando él dice en el versículo 1, capítulo 2, dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones. Entonces, ¿cuál era esa exhortación? Ya yo leí el versículo 1, que Pedro le daba a las iglesias, que tenían que desechar, ¿qué? Porque dice aquí que toda malicia. Explíqueme eso. Bueno, aquí habla de malicia, habla de engaño, habla de hipocresía. Realmente Pablo está estableciendo la ética, las normas de conducta de cristianos. Nosotros venimos a Cristo, la persona, ¿verdad? Quizás usted y yo pues hemos conocido al Señor desde niños y no traemos una carga difícil, pero la mayoría de la gente vienen al Señor después de adultos, después de ya mayores, y vienen con una carga de problemas, de circunstancias, de conducta, unas conductas que son realmente contrarias a la conducta cristiana, que para el mundo las ve buenas, para el mundo son aceptables, pero no son aceptables para la iglesia, no son aceptables para los creyentes. Por eso es que él dice que tenemos que desechar, o sea, salir de todo tipo de malicia y de engaño, de todo lo que sea malo. Cuando hablamos de malicia, estamos hablando, a veces nosotros hacemos cosas con malicia, hasta hacemos cosas que parecen buenas, pero hay una malicia detrás de ellas. Pedro, rechaza totalmente y dice: hay que desechar todo tipo de malicia, sea malicia de palabra o sea malicia de hechos. El engaño ni se diga, o sea, el creyente no puede estar engañando, tiene que tener transparencia. Como creyentes nosotros tenemos que ser transparentes, y la palabra y la obra tienen que ser la misma. Por eso es que luego habla de la hipocresía, porque el hipócrita es el que dice una cosa pero hace otra,
Y de eso pues nosotros podemos saber que quizás muchos de nosotros, los que hoy somos creyentes, eso era lo que hacíamos cuando estábamos en el mundo. Pablo en un pasaje dice, éramos nosotros antes, pero ahora ya no somos eso. De manera que Pedro exhorta a desechar la malicia, a desechar el engaño, desechar todo tipo de hipocresía. Cuando nosotros fingimos una cosa, hay cantidad de gente que fingen ser una cosa. Y cuando uno entra en conocer a la persona, descubrimos que son otras, que presentan un front, presentan una cara, pero realmente eso no es lo que ellos son. Y eso es lo que se llama hipocresía, fingir lo que uno es. En la envidia, pues ya nosotros sabemos lo que es envidia, cuando nosotros estamos deseando lo que otro tuvo. Nosotros debemos de gozarnos en las bendiciones que tiene nuestro hermano. Si alguien, Dios los ha bendecido más que nosotros, amén. Dios los ha bendecido y nosotros nos gozamos con eso. Como dice Pablo, cada cual contento con lo que tenemos. Con lo que Dios nos ha dado, tenemos que aprender a contentarnos, porque a cada quien Dios le da lo que Dios quiere en su soberanía y lo que Dios quiere dentro de un propósito. Y nosotros tenemos más de lo que nosotros realmente merecemos. Cuando hablan de maledicencia, me estuvo curiosa la hermana Elizabeth, pastora, porque la versión Dios ha hablado y dice toda clase de chisme. En la versión, la versión que utilizamos, Casiodoro de Reina, pues dice maledicencia, y como que esa palabra nos deja a nosotros, en el castellano nosotros como que no la entendemos bien, pero cuando nosotros vemos toda clase de chisme, es cuando nosotros hablamos de murmuraciones, cuando nosotros hablamos del prójimo, cuando hablamos mal de tercera persona, eso es lo que es maledicencia. El término griego que se traduce como maledicencia realmente es una expresión que va a este tipo de hablar, de murmurar, a este tipo de nosotros tratar de levantar el testimonio falso de otro. La gente, cuando no pueden hablar bien de sus virtudes, pues para exaltarse hablan mal de los defectos de los demás. Nosotros tenemos dos maneras de elevarnos: hablar bien de nuestras virtudes o decir los defectos de los demás. Si decimos los defectos de los demás, pues nosotros consideramos que estamos altos. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos. El versículo 2 pues dice, no solamente es un asunto de desechar, es un asunto también entonces de nosotros desear. O sea, dijimos la semana pasada que la santificación era apartarnos del pecado, consagrarnos a Dios. Ahora Pedro nos está diciendo desechando todas estas cosas negativas, y entonces nosotros tenemos que desear las cosas positivas, las cosas buenas. Le pregunto, antes de que siga con esto, le pregunto, esto quiere decir que si él nos dice desechar, quiere decir que la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia va a venir a nosotros. Eso es correcto. Va a venir a nosotros. Yo no sé si va a venir a nosotros, hermana, o sea, que está dentro de nosotros. Sí, bueno. Qué peor. La carne. O sea, nosotros obviamente tenemos una naturaleza natural caída, y esa naturaleza caída busca hacia lo que es negativo, hacia lo que es malo. Lo malo no hay que enseñárselo a los nenes, eso lo aprenden solito. El trabajo no está enseñarles lo bueno, y nosotros pues somos susceptibles a ese tipo de cosas. Por eso es que el apóstol dice que la desechemos, porque o está dentro de nosotros y quiere resurgir, o está afuera y nos quiere invadir. Pero en cualquiera de ambos casos hay que rechazarla. Yo creo que la mayor parte de las veces, en mi opinión personal, está dentro de nosotros, y nosotros tenemos que aprender a luchar con eso y a reprimirla, a desecharla, a decirle que no. Como dijo Martín Luchatero, él dijo, nadie puede impedir que un pajarito vuele por encima de la cabeza, pero no podemos permitir que haga nido sobre ella. O sea, un pensamiento malo nos puede llegar, pero retener el pensamiento, deleitarnos en el pensamiento,
o considerar la idea de ponerla en práctica es totalmente fuera de la ética cristiana, de las normas de vida. O sea que si algo nos viene al deseo a la mente, nos viene a nuestro corazón, pues tenemos que desecharla. Ya sea que venga de fuera o que venga de dentro. Amén, qué lindo, ¿verdad? Pues podemos seguir hablando sobre desear como niños recién nacidos, porque mire que los bebés cuando tienen hambre desean leche y si no se le da gritan. Darse con la canina, dicen Con que era canina, ¿verdad que sí? Y entonces hay un beneficio para nosotros los creyentes que hemos aceptado al Señor y que vienen los deseos de la carne y hay algo espiritual que el Espíritu Santo en nuestra vida que nos hace resistir, nos hace luchar, porque la tentación va a venir, ¿verdad que sí? Siempre ha de llegar. Va a llegar. Jesús también fue tentado, pero él resistió. Él era Dios. Nosotros somos humanos, somos débiles, pero el Espíritu Santo nos ayuda a nosotros a distinguir y a vivir una vida santificada, que fue lo que hablamos, ¿verdad? La semana antipasada sobre esto. Ahora, esto nos está hablando que tenemos que vivir piadosamente en Cristo. Y entonces eso de desear como niño recién nacido la leche espiritual. ¿Cuál es esa leche espiritual? Pues fíjese, mientras leía ese verso, yo me recuerdo que a los niños no se les da cualquier tipo de leche. A los niños, cuando nosotros estamos adultos, pues podemos variar, pero a los niños, hay niños que toman un cierto tipo de leche solamente. Obviamente la leche materna es buena para todos los niños, pero las demás leches, pues no todas le caen bien. Y tiene que ser una leche con unas especificaciones particulares cuando son recién nacidos. Por eso es que el apóstol dice, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. La leche espiritual no adulterada es la enseñanza pura de la palabra de Dios. La enseñanza pura de la palabra de Dios. Hay quien la contamina con su propio pensamiento, con sus propias ideas. A veces queremos ponerle nuestras ideas a la palabra. Pero la leche espiritual no adulterada es la leche pura, es la palabra pura. Cuando no tiene la contaminación de lo que nosotros quisiéramos que dijera. Porque a veces nosotros queremos que la Biblia diga lo que nosotros queremos y no lo que ya no queremos escuchar. Teniendo el Señor. Quiere decir que los niños crecen con la leche específicamente para ellos. Hay niños que no pueden beber una leche fórmula, hasta de cabra, le hacen leche de cabra y los niños la asimilan. Otros no pueden ni beber ninguna clase de leche, beben de soya, de vegetal. Pero esta es la palabra, la leche no adulterada. Esta leche es como la leche materna. ¿Verdad que sí? Que yo no he sabido yo no sé, porque yo soy médico, pero yo he sabido de un niño que sea alérgico a la leche materna. Puede ser alérgico a otro tipo de leche. Digo, a menos que no haya una enfermedad bien rara, ¿verdad? Pero todos los niños, y esta es como la leche materna. Entonces, con esa leche que los nenes, la fórmula, crecen, ¿verdad? Físicamente y su estructura de su cuerpo. Pero esta leche, que es la palabra del Señor, crecemos para salvación, para vida eterna. Amado hermano, amado amigo, para salvación. Quiere decir que es importante que esta leche espiritual, esta leche no adulterada, la estemos consumiendo. Claro que sí, porque siempre ese va a ser el objetivo. El objetivo del Señor siempre es para salvación. Todo nos va a conducir a que el propósito de Él es para la salvación de nosotros. Yo no sé, aunque esto no está, ¿verdad?, aquí, pero en el Salmo, hay un Salmo que dice, gustad y ver qué bueno es Jehová, ¿verdad? Salmo que sí? 34. Salmo 34 creo que... Los versículos 12 al 16. Exacto, que yo lo tenía por aquí, así lo tengo aquí, Salmo 34. Gustad y ver qué bueno es Jehová, dicho es el hombre que confía en él. Entonces, dice aquí el número 3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, quiere decir que gustado y ver que bueno es Jehová. Si ha gustado de esa benignidad, nosotros vamos a crecer para salvación, vamos a crecer fortalecidos en el poder de su gracia. Amén. Así que vamos a la otra preguntita.
acercándonos. Primero era desechando, ¿verdad? Esa era la palabra, desechando, quitando, apartando todo mal, ¿verdad? Todo pecado, toda hipocresía, toda malicia. Ahora deseamos como niños recién nacidos, y el número 4 nos dice acercándonos a Él. A Él. Entonces, explíqueme ese término de piedra viva, que también nos dicen a nosotros, ¿verdad? Que somos piedra viva. Claro, bueno, yo entiendo que cuando Pedro está hablando aquí de piedra viva, está hablando, de hecho, él va a decir más adelante, casa espiritual. Amén. Fíjese que en el versículo 2, él habla de piedra viva, y también el versículo 5, el versículo 3. En el versículo 5 habla de casa espiritual, porque la piedra era el fundamento donde se habría de construir. En el día de hoy se puede construir en la arena, porque se instalan unos pilotes y unos sistemas mecánicos extraordinarios, pero para el tiempo del apóstol Pablo eso no se podía. Había que buscar un lugar sólido, un lugar firme para las construcciones, y la piedra viva Pedro la relaciona como el fundamento donde se va de construir la casa espiritual que es la iglesia, o la casa espiritual que son nuestras vidas. Ambas cosas son casa espiritual. Nosotros somos un granito de esa casa espiritual, y la iglesia es la casa completa. Es la casa completa, de manera que cuando Pedro habla de la piedra viva, está hablando del fundamento sólido, el fundamento primario donde está construida la iglesia. Qué lindo Señor. Es interesante que a Pedro se le llama como, algunos le llaman como si fuera la joca donde fue construida la iglesia, pero aquí Pedro, el mismo Pedro, está diciendo que la piedra viva es Cristo. Está hablando de la piedra viva que fue escogida por Dios y que fue desechada por los hombres, y de hecho está citando el Antiguo Testamento para ser enfático de que esa piedra viva, esa roca, ese fundamento de la iglesia se llama Jesucristo. Qué lindo el Señor. Nos gozamos, ¿verdad? En esta clase bien importante, porque también podemos ver que en el versículo 5 dice: vosotros también como piedra viva sed edificados como casa espiritual, que fue lo que él explicó, y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Y entonces aquí Pedro, ¿verdad? Aunque me adelanté un poquito y quería pues hablar sobre esto, de los 4 adjetivos. Hay 4 adjetivos para la iglesia del Señor. Amén. Cuando hablamos sobre el versículo 5, que nosotros somos sacerdocio santo para ofrecer sacrificio, pues aquí se puede hablar de los 4 adjetivos que Pedro, ¿verdad?, lo utilizaba para identificar a la iglesia. ¿Cuáles eran esos 4 adjetivos? Entiendo que estamos hablando del versículo 9. 9, sí, por eso dije que brinqué un poquito. No hay problema, es que quiero saber que estamos en el mismo tema. Pablo habla de la iglesia como linaje escogido. Le dice en el versículo 9, estoy leyendo en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, número 1, número 2, real sacerdocio, número 3, nación santa, número 4, pueblo adquirido por Dios con un propósito, que vamos a hablar ya más adelante. O sea que el apóstol Pedro, todas estas promesas estaban incluidas en el pacto que Dios había hecho con Israel. Amén. Y no porque Dios haya rechazado a Israel, porque Pablo dice en Romanos capítulo 9 que Dios no ha rechazado a Israel, pero nosotros hemos sido injertados en esa rama. Amén. Y como parte de haber sido injertados en esa rama, nos corresponde recibir los beneficios del tronco, de lo principal y de lo que estaba configurado en la profecía del Antiguo Testamento. Y Pablo dice que nosotros como iglesia somos un linaje escogido,
porque Dios nos ha escogido. La iglesia es algo que el Señor ha sacado del mundo, de dentro de los judíos, de entre los gentiles y dentro de todas las naciones de la tierra, porque Dios le había dicho a Abraham, dice la bendita, todas las familias de la tierra, y de todas las familias de la tierra el Señor ha sacado un linaje que se llama la iglesia, y es un linaje escogido, lo ha tomado para sí. Le dice real sacerdocio, porque el verdadero sacerdocio no era el de Aarón. El de Aarón era un sacerdocio pasajero, incidental, pero el verdadero sacerdocio es el sacerdocio de Cristo. Y nosotros estamos injertados en ese sacerdocio y somos el verdadero sacerdocio. De hecho, Martín Lutero fue el que trajo durante la Reforma el concepto del sacerdocio general de todos los creyentes. Todos nosotros somos sacerdotes, porque el sacerdote era el que ofrecía sacrificio, era el que se presentaba delante de Dios, y el pueblo tenía que ir a través del sacerdote. Una vez Cristo muere en la cruz, y cuando Cristo muere en la cruz, el velo del templo se rasga. Ya nosotros no necesitamos un intermediario para ir a Dios. Digo, necesitamos a Cristo. Estamos hablando de intermediarios humanos. Ya como hombres, nosotros no necesitamos otro intermediario, sino, como dice el apóstol Pablo en otra de sus epístolas, porque hay un Dios y un solo mediador entre Dios y nosotros y los hombres, Jesucristo hombre. Nosotros vamos a Dios directamente a través de la persona de Cristo, y nosotros en ese sentido nos constituimos en un verdadero sacerdocio, porque no tenemos que ir a través de otro, sino que vamos directamente a Dios. Una de las cosas más bonitas que tiene la vida cristiana, hermana pastora, es que nosotros podemos ir a Dios directamente. Qué bonito nosotros tener que ir a Dios directamente. Yo no sé, los otros días el nieto mío me dice, papá, dile a papi, me manda un mensaje con él. Y yo digo, no. Tú solo puedes decirle a él. ¿Por qué? ¿Por qué yo se lo tengo que decir? Ah, no, porque yo no me atrevo. No, tú tienes que atreverte. Porque tu papá te puede decir que sí, o te puede decir que no, pero no te va a decir ninguna otra cosa. Tú te tienes que atrever a decirle a tu papá. Porque a los padres no nos gusta que un hijo use a otra persona para que se comunique con nosotros. Si necesita algo, nosotros los padres nos sentimos felices de que el hijo venga de nosotros. Si le podemos dar lo que nos pide, se lo damos, y si no, se lo decimos, que no se lo podemos dar, pero que no nos lo envíen a decir. Y yo creo que es triste cuando la gente le manda a decir a Dios cosas, cuando Dios quiere que nosotros se las digamos nosotros directamente. De manera que somos una nación santa, no puedo seguir abundando, el tiempo se me termina, y hemos sido adquiridos por Dios, pero qué bonito que la Biblia dice que fuimos adquiridos por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz. Yo sé que tiene más preguntas, no quiero seguir. Pero si quieres seguir, puedes seguir. No. Solamente quiero enfatizar en el hecho de que lo más importante que un creyente puede hacer en este mundo es anunciar las virtudes de Cristo. Sí, qué lindo. Podemos adorar a Cristo y tenemos que adorarlo, y nos gozamos en la adoración. Pero en el cielo vamos a estar adorando toda una eternidad. Sí, Señor. En el cielo lo único que no vamos a poder hacer en el cielo es predicarle el evangelio a otros, porque allí todo el mundo conoce. Ahora es que tenemos que hacerlo. Amén. Qué lindo el Señor. Así que, ¿verdad? Dice aquí, por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Estamos hablando de Jesucristo, ¿verdad que sí? Amén. De hecho, por eso es que dice que fue la piedra que desecharon los edificadores. Exacto. Dice, fue a Cristo, no fue a nosotros, fue a Cristo. Fue a Cristo. Y todavía, hermano Eladio, todavía hay personas, lamentablemente, que están desechando a Cristo. ¿Verdad? Estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir. Y aquí Pedro nos está exhortando que desechemos toda clase de pecado y malicia y deseos carnales. Sin embargo, la gente se atrae mucho a todas estas cosas, ¿verdad? Y se han olvidado de acercarse a Dios. Dice, para vosotros pues lo que creéis,
Él es precioso. Precioso. Qué lindo, precioso Jesús. Hay una alabanza, ¿verdad? Que dice precioso Jesús. Pero para los que no creen, oiga bien, amigo, la piedra de los edificadores, que los edificadores desecharon, aquellos que desecharon a Cristo, ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, en esta palabra, gloria al nombre del Señor, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Oye, ¿se puede explicar un poquito de eso? Bueno, de hecho quiero antes de eso hacer una observación, que Pedro nos dice que desechamos la malicia, desechamos todo lo que habíamos dicho. Sin embargo, los hombres no desecharon la malicia, no desecharon la hipocresía ni el engaño, pero desecharon la piedra. Entonces nosotros tenemos que desechar la malicia, pero no podemos desechar la piedra. El que desecha la piedra definitivamente está destinado a la maldición. Porque como dijo el propio apóstol Pedro en Hechos capítulo 4, versículo 12, no, en ningún otro hay salvación, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres. Dios establece la piedra, Dios nos trae una piedra preciosa, pero los que la desechan, el que desecha esa piedra, tropieza en ella, tropieza en Cristo, y entonces no tiene otro destino que la perdición. O sea, hay un destino que está claramente establecido en la Biblia, que es el destino de la perdición para los que desechan al Señor. Ese destino, el único que lo puede cambiar es el arrepentimiento. El único que lo puede cambiar es que el Señor, sencillamente vengamos al Señor y Él cambia nuestro destino, que también de eso hablamos en la lección anterior. Amén, así es que, ¿verdad? Hemos podido explicar lo que el verso 9, que, ¿verdad? Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y el hermano Eladio explicó eso ya. Este es el último versículo de la lección. Pero queremos hablar un poquito, nos quedan unos minutitos, y queremos hablar porque esto, empezamos con la ética, ¿verdad? Y entonces, al empezar con la ética, pues Pedro, él quiere darle unas directrices generales ¿verdad? A la gloria al nombre del Señor. No, gloria al nombre del Señor, aleluya. A las directrices generales al matrimonio. No solamente al matrimonio, sino a los criados, que usted estaba diciendo ahorita, que había muchos siervos, había muchos criados, amén. Y había unas directrices, ¿verdad?, bien importantes para ellos. Porque la situación en que estaba viviendo el pueblo era difícil. Y ellos no andaban a veces sin ley y sin reglas, sin normativa. Y entonces ahí es donde Pedro pues se ocupa entonces de darle, ¿verdad?, unas instrucciones, unas directrices, porque para él era importante la relación familiar, ¿verdad? La relación familiar, y no solamente la relación familiar, sino la vida entre los creyentes, ¿verdad? Que habían también ciertas situaciones dentro de quizás de esa iglesia que él quería, ¿verdad?, ayudarlos para que ellos pudieran vivir piadosamente. La pregunta mía es, ¿verdad?, ¿qué directrices Pedro le dice a la iglesia? Bueno, Pedro da directrices a la iglesia, como dijimos ahorita, en el aspecto social, en general, político. Él exhorta a la iglesia a someterse, a los creyentes, a someterse a todas las instituciones humanas. Nosotros tenemos la responsabilidad de cumplir con las instituciones humanas. Por eso es que nosotros estamos en cuarentena, por eso es que la iglesia nos está reuniendo, porque no se estaba reuniendo como grupo, ¿verdad? Estamos obedeciendo. Porque estamos dentro de esa obediencia a una institución humana.
que nosotros tenemos que ser obedientes al gobierno, porque el gobierno está establecido por Dios. El gobierno Dios lo quita, Dios lo pone. La Biblia dice que Dios quita reyes y Dios le pone reyes. En Daniel capítulo 2, versículo 21. Dios entrega el reino a lo que Él quiere, dice Daniel capítulo 7, versículo 17. De manera que nosotros, la única razón por la que nosotros estamos autorizados a violentar las leyes de los hombres es cuando se interponen directamente en contra de la voluntad de Dios. Y el propio apóstol Pedro dijo en Hechos 5:29 que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Si se nos prohibiera la predicación del Evangelio como tal, por prohibirla, pues nosotros sí vamos a ser objeto de persecución, porque ahí no podríamos obedecer a los hombres. Pero en todo lo demás nosotros estamos sujetos a obedecer a las leyes de la sociedad. El cristianismo no es un grupo para protestas en contra de las actividades políticas. Nosotros hemos hecho protestas, pero nunca con un propósito político partidista. Nosotros no somos, la iglesia no tiene esa agenda. Y Pedro pues estableció claramente eso. Pedro le dijo a los criados, de hecho le dice que honren al rey, que teman a Dios y honren al rey. O sea, hay que darle la honra que le corresponde a cada cual en el lugar que Dios los ha puesto. A los criados le dice que sean obedientes a los amos. ¿Saben? Es curioso, los criados eran prácticamente propiedades de los amos. Ellos podían disponer de ellos, podían hacer casi lo que quisieran, azotarlos, podían castigarlos con culpa o sin culpa, como quieran, no tenían que dar cuenta, podían venderlo, como usted vende su carro, pues podía vender un criado. Sin embargo, hay un fenómeno en la iglesia cristiana, y es que cuando se convierten amos y criados en la iglesia y constituyen una comunidad de fe, muchas veces el que es criado en el hogar es líder en la iglesia, y el que es el amo en el hogar está bajo la autoridad del criado dentro de la iglesia. Y eso crea una tentación de que como aquí yo puedo mandarlo, pues puedo subliminarme en el otro lado. Y Pablo dice, no es así. Ustedes, aun cuando un criado pudiera tener una posición dentro de la iglesia que fuera mejor que su amo, dentro de sus relaciones como amo y criado, usted tiene que estar sujeto. Y no solo a los cristianos, sino a los difíciles, a los malvados, a los malos. Hay que estar obedientes a ellos. O sea que realmente la ética cristiana es una ética un poco difícil desde la perspectiva humana, pero Dios nos ayuda a nosotros a cumplir dentro del propósito de Dios. Nosotros no tenemos criados, no somos criados de nadie, pero somos empleados. Y hay creyentes que son empleados. Y nosotros tenemos que ser fieles a nuestro jefe, a nuestro patrono, porque eso nos manda a Dios. Si siendo criados había que obedecer a los amos, como empleados tenemos que ser fieles a nuestro patrono. Eso así. Pues mire, esto ¿verdad? Estamos ya terminando, ya nos falta poquito pero no querían dejar de leer esta parte, porque no solamente Pedro está dándole esas directrices a los criados, ¿verdad? Y a los esclavos, que eran sirvientes también, pero para Pedro era de gran importancia las relaciones familiares. Y entonces en el capítulo 3, él habla sobre asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta, y entra la ética, ¿verdad? Claro. Por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Hermano, ya sabemos que estamos en los últimos tiempos, en la actualidad, estamos en lo contemporáneo, lo moderno, y la mujer trabaja, la mujer en un sentido, pues nosotras hemos tenido unas libertades, ¿verdad? Trabajo que hombres lo hacen y las mujeres también lo hacen.
Pero el Señor nos manda a nosotros a tener una conducta respetuosa, una conducta casta. Tenemos que estar sujetas a nuestros esposos. Lo que usted dijo, está el amo y el esclavo, ¿verdad? Pero cuando está en la iglesia, pues no hay amo ni esclavo. Entonces, en caso mío, yo soy la pastora, ¿verdad? Pero en mi casa, a mí me pastorean. Yo tengo el pastor aquí, que es Willy, ¿verdad? ¿Verdad? Mi esposo, la cabeza del hogar, ¿me entiendes? Una vez me dijeron, ¿te parece que manda mucho en su casa? Y digo, ay, bendito sea el Señor. Mandamos, pero hay uno que manda más que yo, ¿verdad? Y que yo he aprendido a coger los consejos de él, que él, ¿verdad? Pues mira las cosas de un punto de vista muy diferente al mío. Yo estoy dentro, él está como los feligreses, sentado mirando, y él puede ver cosas y me dice, mira, esto es así, esto es mejor así. Y yo digo, oye, ¿verdad que yo no lo vi así? Entonces eso es, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos, pues, ayuda idónea, ¿verdad? Que es lo que tenemos. No es que tenemos que someternos, ¿verdad?, al esposo, o a veces, ¿verdad?, pues los esposos se someten a la esposa. En el cristianismo no debe de haber eso. Cristianismo, nosotros, ¿verdad?, tenemos, ¿verdad?, una unión y compartimos, ¿verdad?, y nos consideramos, porque la conducta de nosotros las mujeres debe ser una conducta respetuosa. Dice que vuestro atavio no sea el externo de peinado ostentoso, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Eso ahora, ¿verdad?, pues es un poquito difícil, porque, ¿verdad?, uno se topa, ¿verdad?, estamos hablando de la mujer, ¿verdad? Tenemos que ser, ¿verdad? Pues que nuestra conducta y nuestro atavio deben de ser más, ¿verdad?, más sencillo, ¿verdad que sí? Yo pienso que se distingue la mujer cristiana. Ahora por el modernismo, pues a veces pues queremos, ¿verdad?, vernos bien, pero nosotros las mujeres cristianas tenemos que mirar que nuestros adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. La mujer de Dios se distingue en todo. Amén. Así que como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, ¿verdad? Y a veces nosotros hasta contradecimos eso, hermano, que no somos vaso frágil. Yo por lo menos me considero un vaso frágil. Pero hay mujeres que dicen, no, yo hago todo, yo no necesito a ningún hombre que me ayude, yo tengo la fuerza, ¿verdad? Pero tenemos que ver lo que dice la palabra. La mujer es vaso frágil, más frágil, dice, y como herederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Qué usted me puede decir de todo lo que yo leí? Bueno, resumiendo, Pedro no condena el costo que pueda tener alguien, lo que se pueda vestir, porque lo que es costoso para mí quizás es económico para otro. El nivel socioeconómico pues varía, y lo que puede ser costoso para mí es barato para otra persona. El problema no es el costo. Pedro lo que está diciendo es que la mujer debe de preocuparse más por lo interior que por lo exterior. Simplemente eso. O sea, que lo importante en la mujer no es cómo se vista, sino cómo viva. No es cómo se presente, sino lo que es. O sea, por eso es que dice, no es que se preocupe por lo ostentoso, por los trajes, por cómo se, sino el interno, el del corazón. Lo importante es el interno, lo importante es la conducta interior. En cuanto al hombre, pues sencillamente no hay espacio para el machismo en el versículo 7 de Primera de Pedro 3:7. Vivan con ellos sabiamente y denle honor a la mujer como brazo.
más frágil. La autoridad se supone que se utiliza para llevar responsabilidad, para asumirla. La autoridad es, en la Biblia, autoridad es asumir responsabilidad. Es que nosotros somos responsables primarios, pero la autoridad es para bendecir y para beneficiar a los que están bajo autoridad. Amén. O sea, se supone que así sea. Nosotros somos padres y tenemos autoridad sobre los hijos, pero ¿quién come en la casa primero? ¿Quién tiene que comerse lo mejor? Nosotros primero, nosotros no vamos a sentarnos a comernos un buen plato de comida y los hijos no tienen que comer, no. Nosotros queremos que ellos coman primero y que ellos coman lo mejor. Y eso es lo que la Biblia nos dice también a nosotros los esposos en relación a las esposas. O sea que nosotros, Dios nos ha dado, nos ha puesto como cabeza del hogar para que seamos instrumentos de bendición a ella, para que la tratemos con honor y como brazos frailes, porque son coherederas. En el Señor somos iguales. Amén. No hay diferencia. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo. Ya estamos terminando. Tengo una última pregunta. Amén. Y nos vamos porque yo sé que el tiempo está bastante adelantadito. Esto es un estudio y yo sé que nos estamos gozando. Yo, si me dejan, sigo. Amén. Pero esta última pregunta, hermano Eladio. ¿Cómo debe comportarse un creyente, un cristiano, un nacido de nuevo? Uno de los que tiene los 4 adjetivos. Pues el comportamiento finalmente que debe tener un creyente lo establece Pedro en el versículo 8, capítulo 3. Dice, en fin, o sea, la finalidad como último y para resumir, ser todos de un mismo sentir. El sentir de Cristo debe de ser el que nos una a todos nosotros. Sí, ser todos de un mismo sentir. Podemos tener, fíjense, que podemos tener diferencias de opiniones. No dice que no podemos tener diferencias de opiniones, pero tenemos que tener el mismo sentir. Amén. O sea, podemos opinar distinto, pero con el mismo sentir. Si tenemos el mismo sentir, las opiniones no son lo más importante. Lo más importante es el sentir. Seamos compasivos. O sea, tenemos que tener compasión con los que están en desventaja de nosotros, con los que están subordinados a nosotros, si se puede llamar el término en un momento que estemos en una posición de autoridad. Amándonos fraternalmente, y ese amor fraternal que es el amor ágape, el amor que Dios estableció a través de Jesucristo y que nos la ha transferido a nosotros por su gracia y por su misericordia. Que seamos misericordiosos, que es la compasión que tenemos al que está en desventaja, al que está en sufrimiento, al que está en necesidad en particular. Que seamos amigables, gentiles. En otros pasajes dice, Pablo usa el término gentiles, que seamos gentiles, y Pedro usa el término amigable, por lo menos nuestra traducción castellana. No devolváis mal por mal ni maldición por maldición. La ley de talión no existe dentro de la iglesia. No podemos tomar venganza. No existe la ley del talión dentro de la iglesia. No devolváis mal por mal ni maldición por maldición, sino lo contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para heredar la bendición. Todos hemos sido llamados para heredar la bendición. Me gusta el término heredar la bendición porque no nos la ganamos. Amén. Es que la heredamos. heredamos. No la regalan, no la dan. Somos inmerecedores. Siempre lo somos. Pero qué lindo, ¿verdad, hermano? Que esta lección nos ha dado pues una luz más para nosotros vivir una vida piadosa. Porque a veces pues en el trajín del día y de los afanes de nuestra vida, a veces se nos olvida cómo el Señor nos ha llamado a vivir en santidad. Y es importante eso. ¿Algo más que decir para así despedirnos? Amén. Yo creo que el tiempo se nos terminó. Sí, ¿Qué decir? Tendríamos muchísimo. Mucho. Tenemos resumir, yo no sé si quiere cantar un corito. Yo creo que no. Lo contamos si no da tiempo. Amén. Pues, entonces, mire, les voy a decir, Dios le bendiga, hermano, vamos a cantar un corito, amén. Y entonces luego les voy a explicar que este video usted lo va a ver por YouTube, vaya, Iglesia de Dios Pentecostal, MI, Barrio Saco Ceiba, y va a encontrar la iglesia ahí, ¿verdad? En el retrato, y lo cliquea y mire, suscríbase al canal, dele like, así que vamos a ver, ¿verdad? Si tenemos un buen grupo de hermanos que puedan
¿verdad? Pues acceder a ese canal y se puedan gozar, porque no podemos ponerlo, o no lo ponemos en el Facebook porque es largo, y yo creo que usted lo puede volver a repetir y verlo 2 y 3 veces, o puede ver una parte y después la mitad la ve después, porque está ahí grabado en YouTube. No es tan difícil, así que vamos a cantar un corito, amén, cantamos el corito. Conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder. Él me ayudará a triunfar, me ayudará a vencer. Su nombre es Jesús. Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar, y nunca termina su amor. En él puedo yo confiar. Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar, y nunca termina su amor. En él puedo yo confiar. Aleluya. Le damos la gloria y la honra al Señor en esta tarde. Nos despedimos, así que hermanos, oremos. Amante Dios y Padre Celestial, Dios de infinita misericordia, te damos gracias. Gracias por tu presencia, gracias porque hemos adorado tu nombre, hemos cantado, hemos orado, hemos escuchado tu palabra, Señor, y hemos estudiado la misma, Padre. Bendice a cada uno de los que están escuchando, Padre de la gloria, a cada hermano, bendícelo de manera especial, y bendice a nuestro hermano Eladio, nuestra hermana Esmeralda, nuestra hermana Olga, nuestro hermano Willy. Te damos gracias porque estamos aquí para tu gloria y tu honra. Despídenos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios le bendiga, amada iglesia.